15 de abril del 2023 regresa a la jaula uno de los más grandes del peso pluma, Max Holloway. A sus 31 años, el hawaiano acumula una amplia experiencia dentro de UFC con un total de 26 peleas, de las cuales 19 han sido victorias y 7 sus derrotas. Fue un jovencísimo Dustin Poirier el encargado de darle la bienvenida a la promoción, perdiendo esa pelea vía sumisión por un triángulo de brazo en UFC 143 en febrero del 2002. Luego conseguiría 3 victorias al hilo y parecía que su carrera volvía a despegar, pero nuevamente sufriría un frenazo en seco con 2 derrotas consecutivas. La primera frente a Dennis Bermúdez vía decisión dividida y la segunda en contra de la megaestrella Conor McGregor vía decisión unánime. Después de superar este pequeño bache, Holloway obtendría la impresionante racha de 13 victorias de manera consecutiva, ganando a grandes nombres como Charles Oliveira, Anthony Pettis, José Aldo en 2 ocasiones y Brian Ortega, entre otros. Cabe destacar que Holloway llegó a tener una pelea programada contra el invicto Khabib Nurmagomedov, pero el hawaiano se cayó de la pelea debido a un corte de peso considerado inseguro por la Comisión Atlética de Nueva York. En 2019 volvería a caer frente al peleador de Luisiana, el diamante Dustin Poirier, pero esta vez en un intento de brillar en el peso ligero con el cinturón interino en juego. Volvería a la división de peso pluma para derrotar al histórico Frankie Edgar en UFC 240 vía decisión unánime. Sin duda, Holloway parecía no tener rival a su altura dentro de las 145 libras, hasta que se topó con la horma de su zapato, el australiano Alexander Volkanovski, apodado El Grande, con el cual competiría hasta en 3 ocasiones, en las cuales el australiano demostró estar 2 escalones por encima del hawaiano, llevándose la victoria en las 3 peleas, la primera vía decisión unánime, la segunda vía decisión dividida y la tercera y última vía decisión unánime, cerrando de esta forma la discusión del mejor peso pluma en la actualidad. Entre medio de esta trilogía con Volkanovski, Holloway además obtuvo 2 triunfos más, el primero frente a Calvin Kattar y el segundo en contra de Yair Rodríguez. Llegamos a un momento decisivo para Max Holloway. Su siguiente rival va a determinar en qué punto de su carrera se encuentra actualmente el hawaiano. Arnold Allen pondrá a prueba todas las habilidades y experiencia adquirida de Holloway, que tendrá que demostrar que aún puede construir un camino hacia el cinturón indiscutido de peso pluma, pero para ello deberá superar el invicto peleador inglés que trae una racha de 10 victorias consecutivas dentro de la promoción. El próximo 15 de abril, Max Holloway deberá renacer o morir. Y para ti, ¿quién se llevará la mano alzada al finalizar el combate entre Max Holloway, el bendecido, frente a Arnold Allen, el todopoderoso? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final de este vídeo. Recuerda que con tu like apoyas muchísimo a este canal y ayudas a que se compartan mejor dentro de YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo.